Todo lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, esto es DTV, el análisis. Estamos comenzando con mi compañera, con Laura Serra. Estamos comenzando con Marco Giorgetti. En lo que uno, por lo que está viendo, hay como dos agendas. Una agenda de lo posible, con temas que van a tratar ambos en un minuto. Y después otra agenda muy ambiciosa, con temas económicos centrales, con el presupuesto pendiente, que habrá que ver cuánto y cuándo se puede avanzar en lo que queda, primero hasta ordinarias y después hasta fin de año. Por acá vamos a estar en el medio también de lo que es muchísima información y movilidad en todos los bloques, lo que está pasando en el radicalismo, lo que está pasando en el PRO, lo que pasa dentro del Frente de Todos, lo que sucede con los federales. La verdad que es un buen momento para trabajar de los temas que a uno le interesa. Pero comienzo con, primero ella, Laura Serra. ¿Cómo le va Serra, que dice buenas tardes? Pero ¿cómo le va Pato Méndez? Muy como en bien. las viejas épocas. Efectivamente, usted y yo. efectivamente. Hoy necesito que me cuente muchas cosas, Serra, de lo estrictamente parlamentario, después de todo lo que ella sabe, de lo que son convivencias en bloques. Así que, ¿viste? No, se ríe porque ella es mala. Porque además lo que pasa con Serra es que sabe mucho. No cuenta a veces todo, pero bueno, a veces Serra, ¿por dónde empezamos? Mira, a ver, Serra. Y bueno, vos sabés cómo son estas cosas, fin de año, cámara nueva, y bueno, empiezan las internas y las reyertas dentro de cada uno de los bloques por los espacios de poder. Vos sabés que acá en la Cámara de Diputados, cada cargo, bueno, es muy disputado y son varios los caciques que pretenden ocuparlo. Así que, bueno, en ese están en el interbloque de Juntos por el Cambio y en el Frente de Todos, en cambio, la cosa parece en la superficie más ordenada, aunque sotoboche también hay algunos ruidos internos. Sí, porque lo que sucede es que, no es el primer año, pero es un momento de muchísima atomización en toda la dirigencia, ¿no? Que no es tan común. Uno ve cómo está estructurado hoy lo que es Juntos por el Cambio y no está la figura de Macri de hace 4 años que resolvía casi todo y un par de nombres. Pasa lo mismo, hay muchos con ambiciones que han ganado, que les ha ido bien, y lo mismo pasa en el Frente de Todos, donde la cuestión es como muy debatida, me parece, ¿no? Esa atomización no era tan común en otros momentos, y hay una explicación, sobre todo en Juntos por el Cambio, muy clara, que es las primarias. Las primarias han habilitado a que ya no sea el gobernador o el cacique territorial de ese lugar el que por el dedo imponga al candidato a ocupar una banca en el Congreso, sino que quienes llegan aquí a ocupar una banca lo hacen respaldados por el voto popular. Entonces se creen en igualdad de condiciones que aquellos que hoy están ocupando cargos más relevantes. Por ejemplo, un Facundo Manes o un Martín Tetazo, digamos, por nombrar algunos, pero un Facundo Manes siente que él tiene igual de respaldo o tiene igual de relevancia que cualquier otro diputado, quizás con más años, o que quizás con un cargo, que ocupa un cargo de autoridad de bloque, que él no tiene. Entonces, esta cuestión de la horizontalidad, ya no hay un liderazgo tan vertical como se ha dado en las últimas décadas, sino que ahora, producto de las primarias, hoy los liderazgos son más horizontales. Y además, Laurita, y estoy enseguida con Marco Giorgetti, pero además yo me acordaba de otro nombre, para todo el mundo, menos para vos, porque Serra es nacida y criada en Córdoba, pero para el resto, ¿qué es lo que conoce el común de la gente de la vida política de Córdoba? Conocía que Schiaretti es el gobernador,
que había el intendente de la ciudad de Córdoba, lo conocía Mario Negri, y en un momento, a través de las internas, apareció de Loredo, por ejemplo, ¿no? Y se instala en una vidriera que antes era como desconocido, efectivamente. A mí me dijo una vez un diputado del peronismo entrerriano, Casareto, que él me decía, yo defiendo las primarias a muerte porque yo entré por la oposición. Yo no tenía el aval del gobernador en su momento. Así que bueno, se plantea esto, efectivamente. Es muy interesante la dinámica nueva que imprimen las primarias, porque te cambia totalmente la lógica. Sí. Sí. Y en otro tema, digo, como hay mucha paridad entre los dos bloques grandes, la relevancia que va a adquirir ese bloque federal también, ¿no? No, indudablemente. Vamos a ver, dentro del propio Juntos por el Cambio, por eso, ¿por qué Juntos por el Cambio ya deja de ser un bloque o un interbloque de 3 bloques? Vas a ver un Juntos por el Cambio integrado por lo menos 6 subbloques, ¿me entendés? Por lo menos, justamente producto de las primarias. Y al mismo tiempo, otros bloques que van a tener su propia relevancia, por cuanto, bueno, vienen avalados por los partidos provinciales que justamente los llevaron al poder. Bueno, Serra para después, pero digo, hay que explicarle un poco a la gente, porque vos lo decís con naturalidad, es así, pero no es tan sencillo entender que un solo bloque, que antes tenía un solo jefe, tiene 6 subbloques, es como medio chino. Pero claro, no es el bloque de antes de 100 y pico donde todos acataban. Pero bueno, en un ratito seguimos con Serra y ahora Marcos Giorgetti. ¿Cómo le va, Giorgetti? ¿Cómo le va? Vos muy atento a lo que estaban conversando. Giorgetti, explícame el tema de las 2 agendas, porque Giorgetti me decía, mirá, yo le decía, ¿qué pasaba con los temas macro? Sí. Y Giorgetti me decía, lo veo complicado y por eso están estos temas que tengo acá, ley de envases, regulación del cannabis. Sí. Estos son más fáciles. Estas son las que se vienen tratando en las comisiones las últimas semanas, que tienen dictamen y que están listas, pero después hay un cronograma que se traza el oficialismo para diciembre con un contenido de leyes económicas que son importantes, que algunas incluso todavía no tienen dictamen de comisión, y que para que se cumpla el objetivo de tratarlas todas en el mes de diciembre va a tener que tener una agenda muy cargada la Cámara de Diputados después del recambio del 10 de diciembre. Ahí estamos. Bueno, presentación y la primera nota, estamos en DTV, el análisis, así seguimos. Ahí estamos con el diputado Gabriel Frisa, hombre del PRO de Córdoba. ¿Cómo le va, diputado? Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, diputado, mire, recién decía Laura Serra, comprovinciana suyo, que dentro del bloque de Juntos por el Cambio van a existir y convivir por lo menos 6 subbloques. Lo que pasa con el radicalismo, lo que pasa con el PRO, las dirigencias nacionales. Digo, usted se va, termina. Pero digo, ¿cómo ve esta partición? ¿Lo ve como un buen modelo horizontal o cree que puede ser un poco complicada la convivencia de 6 subsectores dentro de un mismo espacio? Mira, la verdad que nunca es fácil cuando hay muchos bloques, ¿no? Sí. Coordinar las miradas. Nos ha pasado siendo 3 bloques, ustedes habrán visto que muchas veces no hemos tenido unificación en los criterios, ¿no? Pero bueno, será un buen ejercicio para quienes comanden los distintos subbloques poder llegar a conclusiones y tener una voz unificada en la Cámara de Diputados. Estamos. Diputado, le pregunto, en lo que tiene que ver con usted, con su rol particular, de esto que es ley de envases, humedales, cuestiones que tienen que ver con la conservación del ambiente y del medio ambiente, ¿hay algo que le interese particularmente tratar y aprobar de aquí al 10 de diciembre o no? Mirá, me parece que ya no hay margen como para poder trabajar algún tema particular, ¿no? Me parece que hoy hay que esperar el recambio de la Cámara de Diputados y armar un listado de prioridades. La verdad que me hubiera gustado tratar un montón de temas, esos y otros más que tienen que ver con lo económico, pero hoy apurar un debate cuando faltan 4 o 5 días me parece
que no tiene sentido. O sea que ya está. ¿Cómo le va, diputado Frisa? Laura Serra lo saluda. ¿Usted ya descarta la posibilidad de que haya una última sesión antes del recambio legislativo? Porque se rumoreaba la posibilidad de que la semana que viene, antes del feriado, después del feriado del 8, podría haber una ultimísima sesión de despedida, por lo menos para los diputados que como usted ya terminan mandato. ¿Usted lo descarta ya? No lo veo viable. La verdad que, a ver, yo voy a estar el lunes en Buenos Aires, no quiere decir que nosotros no vayamos a cumplir nuestras tareas, pero la verdad que estamos, el martes juran los nuevos diputados, tenemos que entregar también nuestras oficinas en la semana próxima, con lo cual es muy difícil que en medio de todo eso pueda acordar un temario y podamos sacar algún proyecto de ley. Me parece, insisto, me parece hasta desprolijo, ¿no? Sí, no, totalmente. Diputado, y para eso hay que esperar los tiempos prudenciales. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti. Esto que comentaba a usted de la coordinación que va a tener que tener el Juntos por el Cambio con tantos subbloques que van a participar después del recambio, con su experiencia como legislador, ¿cree que puede ser favorable al oficialismo el nuevo escenario de Juntos por el Cambio? No creo que tenga que ver con eso, porque en definitiva siempre hemos tenido como oposición una mirada crítica en las cosas que teníamos que ser críticos y hemos llegado a acuerdo en aquellas cosas que hemos podido discutir. Tesis de las distintas miradas que tiene Juntos por el Cambio, ¿no? De los distintos extremos que hay. Hay grupos que son más moderados, hay grupos que son más extremos, que creen que no hay que aprobarle nada al gobierno como viene. Me parece que ahí va a ser un poco la experiencia, la muñeca de quienes conduzcan cada su bloque, para que estas diferencias se puedan dilucidar adentro y que no se noten una vez que se llega al recinto. Diputado, no le va a... como nos ha pasado, ley de biocombustible es un claro ejemplo, donde llegamos y votamos todo dividido. Eso no nos hace bien. Diputado, no le va a tocar votar el presupuesto 2022, pero ¿lo votaría usted? Digo, el oficialismo está planteando que claramente necesitaría el respaldo. Y señala también el oficialismo, si ellos tomaron la deuda por el gobierno anterior, que ahora, bueno, colaboren con esto que puede ser el acuerdo con el fondo. ¿Lo votaría el acuerdo con el fondo que va a estar plasmado en el presupuesto o no, diputado? Y si lo conocería, podría debatirlo. La verdad que el presupuesto que mandaron originalmente a la Cámara ya no tiene ningún sentido votarlo, no tiene nada que ver con los parámetros de la economía que tenemos hoy. Creemos que va a haber una nueva discusión, va a haber modificaciones de muchos de los parámetros macroeconómicos y bueno, ahí habría que ver. Yo creo que hay que acompañar al gobierno si hay una propuesta coherente en la negociación con el fondo. Creo que no hay que oponerse porque sí, ¿no? en estos temas. Y perdón, yo sé que es complejo porque además no tenemos los números y no tenemos el acuerdo todavía. Hay algún escrito nada más, algún trascendido. Pero ¿qué sería un acuerdo coherente con el fondo? No, digo, en cuanto básicamente acá claramente hay que crecer, claramente hay que ver cuáles son los tiempos y cuáles son los intereses y la exigencia del fondo. Pero como decís vos, acá no hay trascendido y no hay nada concreto que nosotros podamos evaluar para ver si es viable para el país cumplir con esos... Para dejar de ser un país que cambia todos los días de rumbo, ¿no? Digo, en alguna medida hay que tener certeza en el mediano y largo plazo y poder trabajar en ese sentido. Ahí está. ¿Laurita? No, diputado, quería preguntarle, porque aquí en Buenos Aires, usted creo que está en Córdoba, pero acá en Buenos Aires y justamente alrededor del Congreso se estuvieron desarrollando importantes movilizaciones por parte de movimientos sociales,
en reclamo de varias leyes. Una de ellas, la ley de envases, tan polémica, que ustedes como bancada se han expresado en contra, ¿no? Bueno, preguntarle, ¿no? ¿Por qué esta posición contraria? ¿Por qué cree que los movimientos sociales están tan movilizados en torno a esta iniciativa? ¿Cuál es, en definitiva, el interés de estos movimientos sociales? Se complica, ¿no? Venimos complicados un poquito, sí. Ahí está como medio congelado. Debe hacer frío en Córdoba y se congelan, Laurita. Sí, puede ser. Aunque creo que en noviembre en Córdoba, creo que complicado. Sería muy extraño. Sí, pero bueno, sí. No, vos sabés que yo le preguntaba justamente claro, por esto, porque la ley de envases... Ahí está, ahí volvió. Ahí volvió. La ley de envases es un proyecto que tasa con... Justamente graba con una tasa hasta el 3% los productos envasados, y eso ha generado mucha polémica. Sí. Sí, yo no firmé ese dictamen, estoy totalmente en contra. Tampoco firmé el dictamen de minoría. Creo que no es momento de generarle ningún tipo de carga ni a las empresas ni a los usuarios. No creo que sea una prioridad, más allá que obviamente tratar el tema de envases es importante desde lo ambiental y que hay que hacerlo en algún momento. Me parece que no es el momento para dar ese tipo de debate y por eso no firmé ni siquiera el dictamen de minoría que presentó nuestro interbloque. Ahora, ¿por qué cree que hay tanta movilización por parte de los movimientos sociales en torno a esta iniciativa? ¿Se está creando algún tipo de fondo para beneficiar a alguno en particular? Digo, porque hoy la movilización aquí en el Congreso fue realmente, no sé si importante, pero nutrida. ¿Qué hay detrás de esta ley de envases, económicamente hablando? Claramente hay un fondo para las organizaciones sociales. Esto fue evidente el día que se trató esto en comisión. Me parece que si el gobierno quiere darle para que el trabajo reciclado se haga en mejores condiciones, me parece fantástico. Pero que eso no sea una carga más ni para los empresarios ni para los consumidores. Si el gobierno quiere, insisto, darle más plata a las organizaciones sociales, que lo saque del presupuesto nacional que hoy maneja. Sí, porque hay un tema, ¿no? Porque acá cuando se presentó este proyecto, básicamente parecía que el eje era exclusivamente el eje ecológico, no había otro eje, ¿no? Y después cuando uno se mete en el proyecto ve que hay otra mirada interesante, que es la de generación de mucho trabajo para gente sin trabajo. Ahora el tema es, claro, ¿quién financia eso, no? Porque a mí me llamó la atención cuando acá se planteó, alguno de los primeros expositores hablaba de una tasa del 0,3%, que el 0,3% me parecía que era como más accesible para el sector privado, pero cuando se corrigieron, no era 0,3, era el 3%, uno sabía que esto iba a aparecer. Pero la verdad que me parece que no sé qué es prioritario, si el tema ecológico o la generación de empleo. A lo mejor las dos cosas está previendo la ley, ¿no? ¿O no, diputado? Puede ser que prevea las dos. Y vuelvo a insistir, no me opongo desde lo ecológico. Sí, no, creo que el tema de envase es importante, pero me parece que no puede ser una carga de impositiva más. Nosotros estamos en contra de eso. Sí. Insisto, si es un trabajo precarizado, que creo que sí, y que hay que regularizarlo, que el Ejecutivo, que tiene otras herramientas presupuestarias, lo haga del presupuesto que ya maneja y no cargando nuevamente ni el sector privado ni el resto de los ciudadanos con un impuesto más. Claro, porque además los fondos no serían para el Estado, sino para algún movimiento social, ¿no? Los fondos, ¿eso está claro o no? ¿Cómo es eso? No, los fondos van dirigidos, los va a manejar el Ministerio de Ambiente para destinarlos a estas unidades de gestión de residuos que se van a emplazar en las municipalidades. Entonces, supuestamente esa recaudación, que dice que es multimillonaria, vos te pones a pensar, Pato, que sobre el 3% de cada producto envasado. Ellos dicen que puede ser menos, ¿no? Que indudablemente, máximo, que puede máximo, ser menos. Sí, pero todo depende también del aval que te dé el Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente es la autoridad de aplicación, entonces va a decidir
digamos, si tú tasa es del 3 o del 1 o del 2. Claro, si tu programa de gestión de residuos se adecua o no, y ahí la tasa que vas a pagar. Entonces, la verdad es que en ese sentido la oposición dice es muy arbitrario, es muy discrecional, y aparte van a manejar una caja muy importante. Y ese es el problema, ¿no? Todas las empresas salieron a cuestionar esta iniciativa y todo indica que finalmente no se va a tratar en la Cámara de Diputados, porque no solamente la oposición está en contra. No, claro, no solamente la oposición está en contra. Y digo, ¿y cuál era la estrategia del oficialismo si no tenía los votos? A ver, diga, diputado. No, decía primero, ¿qué producto no tiene envase? ¿No? La definición del envase en sí, todos los productos tienen envase. Entonces va a ser un impuesto más sobre todos los productos que hacen en la economía. Digo, cargamos de nuevo la canasta básica, seguimos incrementando el tema inflacionario. No tiene asidero, vuelvo a decirlo, y esto es para sostener las cooperativas de trabajo que funcionen. Es cierto, en algunos basurales con el tema del reciclado, pero bueno, digo, en este caso, si el Ministerio de Ambiente quiere, que está bueno, que de alguna manera se saque la precarización, que se mejoren las condiciones de trabajo, que se haga, pero que usen el presupuesto que ya tienen asignado, que es multimillonario, y destinen una parte a eso. No carguemos más impositivamente. Diputado, le pregunto por otra iniciativa que seguramente, obviamente, no va a poder votar por la culminación de su mandato, pero la ley de agroindustrial, de fomento agroindustrial, tiene mucho que ver con la provincia que usted representa. No sé qué opina sobre ese proyecto, si le interesaría seguir de cerca que ese proyecto salga. Bueno, quedó como, ahí está, pensando el diputado, pero nada, ahí está, a ver, ahí lo recuperamos. Sí, diputado, preguntaba Marcos por la ley de agroindustria, todavía no, me dicen que es como... Es uno de los proyectos que el oficialismo se plantea como prioridad para diciembre. ¿Qué opina usted de ese proyecto como un representante de una de las provincias con mayor peso en el tema agro? Sí, yo la verdad que lo leí, no lo pude debatir con las representaciones del campo de nuestra zona acá, sobre todo las sociedades rurales que tienen mucho peso en el norte de la provincia de Córdoba. Para nosotros el tema es más simple. Estamos hoy peleando primero por el tema de la carne, que es un tema que nos preocupa enormemente. Vemos que nuevamente se carga sobre eso. Y el tema de las retenciones en las economías regionales, que no hay avance sobre eso. Entonces, obvio que nos gustaría debatirlo, obvio que nos gustaría tener una mirada bien del interior profundo en esa ley, pero la verdad que no estoy en condiciones de decirte si hoy la acompañaría o no, porque no lo he podido discutir con las bases más. Ahí estamos, el diputado Gabriel Frisa, Bloque Pro Córdoba. Diputado, muchísimas gracias. Y bueno, la comunicación no era la mejor, pero la hemos peleado, diputado. Así que gracias otra vez, hasta cualquier momento. Bueno, enseguida hay más de Marco Giorgetti, viene Laurita Serra con su columna. Pero Serra, te quiero preguntar algo antes de la columna, y a Giorgetti también. Dale. A veces uno no termina de entender algunas estrategias, porque para el gobierno estaba claro que la ley de envases venía como muy peleada. Sí. Digo, porque la tirás y sabés que viene duro. Digo, ¿no sería conveniente buscar algún tipo de armonización o de punto de coincidencia con algunos opositores para tener 129 votos y avanzar? Porque así hay como mucha expectativa y parece que los votos no están, ¿no? ¿Entendés a dónde voy, Serra? Absolutamente, pero primero tendrían que discutirlo puertas adentro del mismo bloque oficialista, claro, porque el problema no es tanto la oposición, claro, sino el problema está dentro del oficialismo. O sea, no tenés ni 115 propios. Ni claro, siquiera dentro del oficialismo hay claro, consenso para impulsar una iniciativa de estas características. Claro, porque algunos pueden considerar que es como contraempresaria o que atenta contra las economías regionales. O que genera más inflación, a lo mejor. Ayer hacíamos una entrevista justamente con Ever Plaza,
El mendocino. Ever Plaza, sí. El mendocino, sí. Bueno, y él decía, aquí en DTV, muy claramente, él decía que él estaba en contra de esa iniciativa, que no estaba dispuesto a avalar un proyecto que grava a la producción. Digo, así como él, yo he escuchado otras voces internas dentro del bloque que están disconformes con la agenda que le plantea la Cámpora. Tampoco vi cercanía de los presuntos bloques federales que podrían ser los que aportan. Lo rechazan. Y esos 12 votos, ¿no? Sí. No, por eso. A mí me Porque digo, el saldo que tampoco es un saldo bueno. La discusión es discusible. Vuelques un proyecto y que no lo puedas tratar siendo el oficialismo, no es el mejor mensaje, me parece, ¿no? No, y no es la primera vez que lo hace. Ya están acostumbrados, básicamente, a este tipo de que los proyectos no terminen de llegar al recinto. Claro. Pero da la impresión de que son... Esto es una opinión muy personal, pero me da la impresión de que impulsando este tipo de iniciativas, cuando sabés que ni siquiera puertas adentro tenés el número suficiente como para impulsarlo, no es otra cosa que fortalecer tu debilidad. Claro. Sí está. Digo, esto es algo que también te muestra débil. Yo creo que es algo que también le pasaba en algunos temas a Cambiemos cuando era gobierno, y esta historia de ser coalición siendo oficialismo. Y quizás un sector impulsa un proyecto y el otro no te acompaña y se terminan trabando. Que por la presión mediática el resto te va a acompañar y eso no pasa, ¿no? No, ya con la ley de etiquetado frontal tuvieron algunos problemas internos, bueno, finalmente... Biocombustibles también. Biocombustibles y todo lo demás tuvieron y lograron cerrar filas. Pero después de una derrota, Pato, de una derrota electoral, cerrar filas no va a ser tan sencillo. Y creo que Máximo Kirchner se va a encontrar con varios desafíos de estas características, de diputados que ya no tan fácilmente van a ir a su redil, ¿no? Digamos que se van a empezar a retomar, no sé si como para marcar como en el Senado, que en el Senado sí es más elocuente, pero en diputados ya se están escuchando algunas voces críticas en cuanto a la agenda planteada. Y lo otro es que, como decís vos, que no haya más debate interno para que, bueno, en todo caso, los debates sean puertas para adentro y que lo que sale sea algún sinónimo de mayor unidad, ¿no? El problema es todo como muy a la luz del sol, pero bueno. El problema es que hasta ahora el bloque del Frente de Todos, y al igual que los otros bloques por la pandemia, no han tenido mucha oportunidad de los debates presenciales como se solían hacer en otros tiempos. Y justamente los debates presenciales dentro de los bloques ayudan muchísimo a, digamos, a intercambiar ideas y posiciones. Máximo Kirchner no es una persona muy afecta a las reuniones de bloque. Si las ha hecho todas por Zoom y han sido, la verdad, muy escasas y muy infrecuentes. Hay muchas quejas en cuanto a la forma de conducción de Máximo Kirchner, esta cuestión tan cerrada en torno a su círculo áulico de amistades. Lo que no quiere decir que desatienda a todos los demás, los atiende, pero prioriza la agenda de su sector. Entonces, esto es lo que genera que en algunos legisladores haya malestar. Bueno, va a estar tremendo. El año 2022 va a ser como muy interesante de vivirlo de cerca. Bueno, pero esta era nada más que una previa. Ahora, presentación, viene Giorgetti, pero antes, Laura Serra, presentación de qué habla. Serra tenía una columna y tenía un tema, Serra, sobre una cuestión que también habrá que ver, Laurita. Si esto se puede tratar antes del 10 de diciembre o para después, ¿no? Te voy a comentar justamente sobre el proyecto de emergencia hídrica. Pato, vos sabés que es una cuestión que preocupa a muchas provincias, ¿no? La falta de agua, la falta de lluvia, ¿no? En algunos sectores que lo hemos visto. Hay fenómenos climáticos que tienen que ver con cuestiones más globales que han generado esto. Digo, yo soy un hombre que creció al lado del río Paraná. Justamente te iba a poner ese ejemplo. No sabés lo que es el Paraná sin agua, es una cuestión muy problemática. No, cruzás la Setúbal caminando, efectivamente. Claro, entonces eso es un tema que no solamente genera de alguna manera cierta lástima por ver a los ríos prácticamente secos, pero esto genera problemas para el riego, para Perdóname, no, porque me preguntan si me voy a Paraná caminando. No, a ver, yo dije la Laguna Setúbal. La Laguna Setúbal no divide Santa Fe de Paraná, divide la ciudad de Santa Fe de una isla que está enfrente, pero sigue siendo la provincia de Santa Fe. No,
Y porque la Setúbal me estoy debatiendo con mi productor. Efectivamente, una rama del río Paraná, que es la laguna Setúbal, está como sin agua. Pero no, el río Paraná tiene agua. Lo que pasa es que hay un tramo. Un bracito. Un brazo, efectivamente, que está como muy seco. Pero no, todavía para ir a Paraná tenés que cruzar por el túnel. No se puede ir caminando todavía. Así que bueno, todo esto para adornar la nota de Laurita. Para contextualizar este proyecto de ley que presentó, bueno, un amigo de la casa ya, me parece, porque lo conocemos hace tantos años, Pato, a José Luis Gioja. Claro, exactamente. Peronista, un peronista histórico, diputado por San Juan, del Frente de Todos, que muchas veces lo tenemos aquí en Diputados TV. Bueno, lo que propone Gioja es justamente declarar la emergencia hídrica nacional por 180 días, 6 meses. ¿Y qué habría que hacer en ese tiempo, Laurita? ¿Consumir menos agua? No. Sobre todo obviamente lo que propone este tipo de proyectos es que el Estado ponga más plata. Pero bueno, consumir menos agua, olvídate. No. Acá es todo que hacer que llueva en el Amazonas tampoco se puede. Claro. Sí. A ver, ¿qué es lo que está advirtiendo Gioja? Que justamente hay una merma en el caudal del río Paraná. Esto provoca que haya menos agua en la zona mesopotámica. Entiendo por dónde va esto. Claro, en San Juan hay mineras y necesitan mucha agua. Ah, vos porque estás mirando subrepticiamente el lado oscuro. Pero mirá, falta de nieve en la zona cordillerana. Exacto, sí. Gioja ocupado por el Paraná, pero claro, debe tener que ver con la minera sanjuanina. También falta de nieve en la zona cordillerana, de norte a sur, lo que ocasiona que los ríos que nacen en las cumbres andinas mermen sus niveles hídricos. Entonces, por eso es que está planteando una ley de emergencia hídrica a nivel nacional. Y la mega minería en San Juan utiliza toneladas y toneladas de agua por minuto. Claro. A ver. Bueno, vos preguntabas, a ver, ¿qué acciones se pueden llegar a tomar? A ver si pasamos a la segunda placa, por favor. Ahí tenemos. A ver, bueno, lo que sostiene justamente Gioja es que esta situación hace insostenible la provisión de agua para abastecer el riego de toda la producción agropecuaria justamente en toda la región, ¿no? Entonces, lo que él propone es que el Poder Ejecutivo tome riendas en el asunto y, en primer lugar, delimite cuáles son las áreas más afectadas por esta sequía, ¿no? En segundo lugar, adoptar las medidas necesarias con el objeto de preservar la continuidad de la actividad productiva y la conservación de los puestos de trabajo en las áreas y sectores afectados. También arbitrar los medios que se estimen pertinentes para que se realicen las obras de infraestructura necesarias que mitiguen los efectos de la emergencia. Esto generaba un problema adicional en la famosísima hidrovía. Porque la hidrovía, si hay poca agua, tenés que dragar más. Cuando vos tenés que dragar más para que los barcos circulen, los costos se multiplican. Claro. Entonces es todo un combo complicado. Y cuando tenés que dragar más y los costos se multiplican, lo que aumentan son los fletes. Claro. Y cuando aumentan los fletes, el margen de ganancia disminuye. Entonces es una cuestión muy, muy complicada, que es muy notoria este año. Muy notoria este año. Mira. Claro. Sí. Mira, muy interesante lo que planteabas, Pato, porque bueno, también lo que propone este proyecto de ley como acción que debería adoptar el Poder Ejecutivo es la coordinación entre las distintas jurisdicciones implicadas para determinar la autorización de habilitación de nuevos pozos. Acuíferos, y extracción de pozos acuíferos públicos y o privados. En la medida que sea conducente para garantizar el bienestar de la población y la continuidad de las actividades productivas. Suena además un trabajo importante en términos de infraestructura para 180 días. Sí, claro. Bueno. Sí. A ver, beneficios impositivos. Y bueno, beneficios impositivos, acá es donde viene la parte que el Estado tiene que poner. La FIP propone... O dejar de cobrar, ¿no? Sí, puede ser, claro. Sí. La FIP en este caso debería instrumentar regímenes especiales, ¿no?, para el pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad social de los sujetos comprendidos en las áreas afectadas por la emergencia hídrica. Olvídate que esto pueda llegar a pasar, ¿no? Pienso lo mismo y me sigue haciendo ruido el tema porque mirá que tenés diputados de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba y de Santa Fe, Entre Ríos, ¿no? Por eso me hacía ruido el nombre de Gioja, ¿no? Sí. Pero bueno...
No, pero la situación en la cordillera también... un correntino ocupado un tema minero, ¿viste? La situación en la cordillera también ha sido resaltada como un problema por las pocas nevadas. De hecho, exactamente. No solamente por el turismo, sino también por lo que se espera para los deshielos. Y claro, sí, efectivamente. Así que, ¿y vos cómo lo ves, Laurita, esto difícil que avanza? Olvídate, bueno, no existe, pero bueno. Esa es la Serra franqueza. Que me gusta. Esa es la Serra que me gusta. No, pero a ver, imagínate que la AFIP deje de cobrar todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con ganancias o lo que, digamos, las cargas sociales o lo que fuese. En toda la zona afectada por la sequía, estamos hablando de toda la muy feliz Mercedes Marco del Pon. No. Y aparte acá también la cordillera de norte a sur suspender las ejecuciones por desalojo, ese tipo de cosas, los juicios de ejecución fiscal. Eso. Y también suspender las medidas preventivas para el cobro de los impuestos y obligaciones de la seguridad social. Es decir, como una amplia moratoria y una suspensión generalizada del cobro de impuestos. La verdad no la veo posible, pero es interesante en cuanto a planteo, ¿no? Claro. Hay una situación que es una menor cantidad de lluvia. Sí, acá lo que pasa, a lo mejor esto, ¿sabes qué es? A lo mejor también esto puede ser factible, que sea parte de algún debate que puede tener el gobernador Perotti, el gobernador de Entre Ríos con el Ejecutivo, a lo mejor, ¿no? Planteándolo como una cuestión complicada. Pero me parece que va más para ese nivel que por qué se termine votando esto, ¿no? Porque indudablemente el tema de la falta de agua es una cuestión muy seria. Igual hay que seguir de cerca que no se sostenga en el tiempo, digamos, esta situación, porque ahí sí va a haber que tomar medidas legislativas más profundas. Sí. Bueno, un rato vamos a estar con una diputada entrante. La verdad que no decimos nada hasta que no esté concretado, pero una diputada exdiputada, vuelta a ser electa con mucho oficio, y que a mí me llamó la atención algún encolumnamiento que ha tenido conformando dentro de lo que vos conocés, Laurita, y vos también, dentro de lo que es el bloque PRO. Estoy hablando de Margarita Stolbizer, que va a conformar un bloque con el ex titular de la Cámara de Diputados, ¿no? Exactamente, con Emilio Monzó. Con Emilio Monzó, sí. ¿De ellos dos nada más o se puede sumar alguien más? Está el tucumano Domingo Amaya. Domingo Amaya. Como otro posible integrante de ese y García de Luca, que ya tiene mandato. Así que bueno, a ver, Laurita, ese es un bloque. Otro bloque van a estar dentro del PRO. Otro bloque van a estar los bullrichistas, puede ser. Sí. Y otro lado van a estar los rotondistas. Se va a llamar. Los rotondistas, los cristianistas de Ritondo. Digo, los ritondistas. El PRO no sé. El PRO se debate si amplía un poquito más, si amplía la nomenclatura para contener a Rogelio Frigerio, a los nuevos diputados electos, y son un gran bloque PRO. Qué raro que Frigerio no vaya con Monzó, ¿no? Sí. No va con Monzó. No va con Monzó. Es raro eso, ¿no? A mí lo que me dijeron es que... políticamente se movieron juntos siempre. Siguen siendo muy amigos, tienen actividad comercial juntos hasta estos años. Cierto, la consultora iba a ser, o funcionó de los dos. Entre ellos dos, siguen manteniendo la misma relación, no es un problema. Emilio Monzó está más cercano al radicalismo. Y Rogelio Frigerio tiene un armado personal para Entre Ríos que va por otro lado. Esa es la cuestión política. O sea que hizo un decurso, es interesante lo de Monzó, que es UCD, peronismo, pro-radicalismo. Y hoy integró la lista de Manes en la interna. Totalmente. Y está armando un partido con Margarita Stolbizer, que era radical. Claro, está más... Sí, no entró por el bloque efectivamente que encabezaba Santilli, efectivamente. Exactamente. Él integra la lista porque en la interna después se fueron colocando los lugares en la lista que quedó en la general por la cantidad de votos que sacó Facundo Manes. Sí. Así obtuvo su lugar. Entonces, en la estrategia de Emilio Monzó está más cerca del radicalismo que de otro espacio, y por eso no se termina integrando el PRO. Laurita contaba bien los crujidos que puede haber en el frente de todos con la conducción. Pero digo, cuando vos sos oficialista, hablo de Massa, ¿no? Digo, y vos ves todos estos mini bloques en el PRO, digo, me parece que es como tentador ir a pescar. No siempre vas a conseguir algo, pero por ahí te quedás con dos, ¿no? Con dos o tres que te pueden resolver un montón de cuestiones, ¿o no? Yo no sé si vos decís quedarte, que te acompañen, o que se levanten una votación. Por eso le preguntaba a Frisa si era conveniente para el oficialismo, incluso esta cantidad de divisiones. El oficialismo mira con expectativa lo que está pasando en la oposición en términos de que cada uno de ellos va a intentar diferenciarse dentro de Juntos por el Cambio, pensando en que en 2023 hay una elección
presidencial. Sí. Y hay que ver que si en ese juego interno de Juntos por el Cambio, alguno termina acompañando una normativa u otra, dependiendo de los posicionamientos internos de Juntos por el Cambio. Esa es la especulación que hacen. Es lo que hablábamos con Laura, no es que hay un jefe, ¿viste? Que dice, de hecho se cuestionan los jefes. Tengo encolumnados a los 120 o a los 100, no hay esa cosa tan dura. Y tal vez para el oficialismo... Y pasó que con esta elección estaba muy claro cuál espacio predominaba sobre otro. Por ejemplo, en el radicalismo era muy claro que el espacio del radicalismo más tradicional... siendo más 55-50 los del PRO que el radicalismo, me parece, ¿no? Sí, pero digo, internamente en el PRO, internamente en el radicalismo. Hoy está más loteado adentro, digamos. El radicalismo, el espacio de evolución eran 4 diputados. En su momento, hoy son 15, llegan a juntar 15 firmas por los resultados electorales y las internas fueron armando este panorama. Lo que pasó con Del Orodio en Córdoba, que vos lo marcabas, los espacios que fueron ganando en distintos lugares, terminan teniendo 15. Está bien, son menos que los que reúne Negri para quedarse con la presidencia, pero 15 no es lo mismo hacer fuerza internamente dentro del bloque radical. Con 15 no es lo mismo que hacer fuerza con 4. Y estuvo muy, ¿cómo diría? Se prodigó mucho mediáticamente Elisa Carrió en los últimos días, pero uno veía que hasta que aparece ella... bueno, la verdad que la pelea era cuán duros son los macristas, y qué sé yo, Bullrich o Larreta. Ella estaba como en un rol más secundario con la pelea radical en el medio. ¿Pasa algo de eso con Carrió o no? ¿Cómo la ves a Carrió, Serra? A ver, Carrió... apareció con mucho ruido, marcando. Creo que es un logro, ¿no? Si se terminan todos encolumnando con Negri, terminará siendo un logro de ella, me parece, en parte, ¿no? Sí, no en parte sí. Yo creo que Carrió, más que poder de fuego, lo que tiene es poder de veto. Claro, sí. Entonces, el problema que tienen en Juntos por el Cambio es que muchas veces las declaraciones o las preferencias que haga Carrió terminan definiendo, digamos, las dinámicas de cada uno de los sectores, ¿no? Internamente. Entonces ella vetó concretamente la posibilidad de que Rodríguez Larreta pudiera hacer algún tipo de arreglo o negociación con Sergio Massa. Lo dijo claramente que ella no iba a tolerar ese tipo de relaciones, ¿no? Lo mismo, por esa razón, veta a Ritondo, a Cristian Ritondo, jefe del PRO, como eventual jefe del interbloque de Juntos por el Cambio. Con Mario Negri tienen una amistad de muchísimos años. Ahora, una consulta, que me encanta este tema, me encanta. La consulta es la siguiente, porque a veces gente cercana a Larreta me dicen, mirá, a nosotros nos interesa que un montón de cuestiones que ahora son muy delicadas empiecen... De hecho, sí, un hombre muy larretista, un diputado, dice, porque si nosotros no solucionamos nada y somos gobierno en el 2023, la verdad que va a ser mucho más complicado. A nosotros nos interesa que algunas cuestiones se empiecen a arreglar, te dicen. Digo, eso no puede ser que, bueno, si ese es el objetivo, digo que, bueno, que digan, mira, Carrió que opine lo que quiera, pero nosotros alguna coincidencia queremos tener porque estamos pensando en el 2023 y Carrió no piensa en el 2023. ¿Puede haber alguna cuestión de decir, mira, la posibilidad del veto de Carrió llega hasta acá, pero en esto no, porque creemos que nuestro objetivo en el 2023 es distinto? Nosotros nos vemos presidente y Carrió no se ve presidente. ¿Puede haber algún crujido ahí o no? Puede haber algún crujido, indudablemente. ¿Se entiende lo que me decía este hombre? Y en esto de alguna manera tallan las palomas y los halcones, ¿no? Un poco... Juntos por el Cambio, digamos, si bien ha ganado unas elecciones muy importantes, que son las últimas, las legislativas, tiene por delante un desafío y un dilema, porque quiere ser gobierno, al mismo tiempo tiene una experiencia fallida, que fueron los años de Macri, que no terminaron bien, y al mismo tiempo necesita recomponer esa imagen, o sea, mostrarse competitivos con vistas a 2023, sin descuidar al electorado duro, pero al mismo tiempo tratando de atraer al electorado moderado que otrora lo supo votar y que en las elecciones de 2019 no los acompañaron. Entonces ahí es donde tallan halcones y palomas, los que dicen que el camino es endurecer y los otros, como Rodríguez Larreta, que sostienen que el camino es la moderación y tratar de garantizar gobernabilidad para pavimentar el camino hacia el retorno de Juntos por el Cambio en 2023. Ahora bien,
Acá es como que se está subestimando, desde mi humilde punto de vista, al Frente de Todos. Lo dan por perdido, cuando de ninguna manera el Frente de Todos está perdido. Está después de las elecciones, si bien han perdido las elecciones legislativas, han demostrado que pueden remontar resultados en un contexto adverso, con lo cual ellos confían en que una mejora en la economía a partir del año que viene pueden volverlos a ser competitivos. También confían en que las reyertas en Juntos por el Cambio terminen por hacer implosionar el espacio. A eso apuesta Massa. Y bueno, hasta ahora, Pato, porque esto es un hecho objetivo, pese a todos los problemas internos que tiene no se han partido. Exactamente. Parece más que no hay tensión que pueda llegar a partir de ninguno de los dos frentes hoy por la necesidad que se tienen mutuamente. Pero como eso que decís vos, Serra, es tan así que me parece que uno puede mirar en espejo el finísimo trabajo que está haciendo por estas horas el Frente de Todos para decir, mira, tenemos que arreglar con el fondo, pero tenemos que arreglar de una manera en que no perder nuestro voto duro, que es 25-30%, que a lo mejor no quiere saber nada con el fondo. ¿Cómo hacemos? Y a lo mejor en este marco está la carta de Cristina, ¿no? Digo, ¿cómo hacemos para cerrar con el fondo, para tener un horizonte de cierta previsibilidad, pero sin que nuestro núcleo más duro, que es la tercera sección electoral, por ejemplo, y otros sectores, no se nos enoje, ¿no? Y que diga, ¿por qué vamos a tener que arreglar nosotros una deuda que dejó Macri? Bueno, que es por esa parte razón del se pateó el arreglo para después de las elecciones. A ver, digamos, eso cae de cajón. Y bueno, lo que sí hay una decisión, para algunos más amarga que otra, pero la decisión es acordar con el fondo. En eso están de acuerdo Cristina, Alberto Fernández y Sergio Massa. Sí, algunos más enfáticamente que otros, pero es así, pero efectivamente. De alguna manera hay como cierta resignación por parte de unos, convicción por parte de otros de que este es el único camino posible y plausible para poder llegar con cierta competitividad hacia 2023. Sí, donde, bueno, qué sé yo, te digo lo que uno va sabiendo de retazos, ¿no? Algún encuentro de el ministro Guzmán con la CGT, donde el ministro Guzmán le dice que es otra cosa que tiene que mirar, no solo, porque no es el único candidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, hay varios juntos, ¿no? Que el primer pago sería en el 2026, por ejemplo, ¿no? Que habría como, estamos en el 2022, 4 años, pero el pago, que son pagos de 2.000, 3.000 millones, le tocaría eventualmente a un gobierno de esas características, ¿no? Por eso la posibilidad de acordar. Sería alguna de las cuestiones. Y después bueno, que no habría reforma jubilatoria, no había modificación, dicen, por ejemplo. No, cuesta creer que la oposición, que Juntos por el Cambio, pueda esgrimir algún rechazo a un acuerdo con el Fondo Monetario. Yo coincido con vos. Porque en realidad estamos en esta discusión de acordar o reformular algo que el propio Macri dice que hay que hacer, digamos. Lo ha dicho en distintas entrevistas. Él lo haría en 5 minutos, como dijo en algún momento, pero está avalando que hay que negociar y hay que buscar un acuerdo. No sabría cuál podría ser la fórmula de la oposición para no votar la propuesta que pueda llegar a alcanzar el gobierno nacional y que envíe aquí al Congreso. Difícil imaginársela. Sí, yo coincido. Lo único que me hizo un poco de ruido fue que, porque si vos mirás lo que pasa con los economistas, sean del signo que sean, todos te dicen que hay que acordar. Salvo uno que lo planteó como una hipótesis bastante interesante, que dijo que él es liberal. Pero yo no sé si el peronismo va a terminar arreglando, porque a lo mejor el peronismo, que yo no sé cómo se tramitan o cómo se sobrellevan estos 2 años que vienen sin acuerdo con el fondo. Pero a lo mejor algunos te dicen, mira, vamos a patear el acuerdo 2 años más, y que en todo caso se haga cargo el macrismo cuando vuelva. Si están aceptando la derrota. Están aceptando la derrota. Claro, exactamente. El peronismo nunca dice que va a perder. Exactamente, claro. En todo caso, háganse cargo ustedes si tienen que volver de lo que firmaron. Pero bueno, nada, yo creo que lo que pasa es que ahí hay un tema de muchísima inseguridad, inestabilidad política, financiera, económica, si no tenés el acuerdo. Ese es el tema. Sí, yo no tengo mucho recuerdo de lo que fue el último episodio con el Fondo Monetario. Era joven y tampoco soy economista, pero uno escucha a los economistas y entiende que en su gran mayoría
van el tema, ¿viste? por la idea de que sería muy complicado el tema es que, económicamente no acordar. El tema es que, bueno, lo que pasa es que el fondo te va a pedir algún plan siempre para que de algún modo vos generes recursos para pagarle a ellos. Esta es la discusión. ¿De dónde saco la plata? ¿Cuál es el ajuste fiscal? Va por ahí, pero bueno. Sí, lo que deja trascender el gobierno es un acuerdo que es con mucha positividad lo muestra en lo que podría llegar a ser el acuerdo. Hay que ver si se cumplen todas esas expectativas que deja entrever el gobierno nacional. A ver, un diputado puntano, Karim Alume Esbodio, que hablaba de esto, del acuerdo no con el Fondo Monetario, decía lo siguiente. No tenemos información concreta sobre los temas. Yo creo que el análisis que haces vos de ese encadenamiento o esa conexión entre uno y otro tema es así. Pero todos a su vez dependen de un tema que en Argentina tal vez lo tenemos muy difícil, que es el consenso previo para que el Parlamento ejerza su función constitucional de brindar, entre otras cosas, vos sabés que el presupuesto es la ley de leyes porque es el programa que el Congreso... el programa que el gobierno trae al Congreso para decir, este es mi programa de gobierno para los próximos años. Para el próximo año, como decís, también la ejecución plurianual pretende dar estabilidad a algunas políticas públicas y previsibilidad para determinados sectores, principalmente los sectores que tienen que ver con la inversión económica, que requieren ese tipo de elementos, por lo menos como para predecir el funcionamiento de una economía que es bastante volátil como es la economía argentina. Yo creo que los temas se van a discutir y se van a discutir ampliamente en el Congreso. Hay temas que inclusive en el bloque nuestro, del Frente de Todos, tenemos posiciones diferentes. Se vio en las primeras leyes que votamos con respecto a la posibilidad de llevar adelante acuerdos con los acreedores extranjeros. Y creo que en el bloque de Cambiemos ya hay una paleta de colores con respecto a diferentes temas que yo creo que van a hacer muy bien al Congreso. Creo que ingresan y por lo menos la formación, y me tomo el atrevimiento de opinar sobre la conformación de otro bloque, porque creo que también va a ser a la dinámica del Congreso. Creo que esa conformación de diferentes bloques que integran un interbloque también muestra que en muchos temas tienen opiniones diferentes y eso seguramente nos va a acercar a que haya algunos integrantes de esos bloques que crean en los consensos como las herramientas para sacar adelante a la Argentina, y eso por lo menos a mí me llena de muchísima expectativa y de esperanza con respecto al funcionamiento de un Congreso distinto. Bueno, ahí estamos, el testimonio de Karim Alume Esbodio, otro diputado que se va también, efectivamente. Sí, hablando de un tema que es el que se viene, ¿no? Sí. El presupuesto plurianual, sobre el que no tenemos mayores informaciones. Perdóname, cuando dicen plurianual, ¿qué, pues, plurianual puede ser 2 años, 4, 5, no sé, ¿sabe cuántos años van a hablar? No, ni siquiera eso se sabe, no. Uno imagina que 2, porque son los que quedan de mandato. Escúchame, ustedes son chicos, pero que le pongan plan quinquenal y listo, que es más fácil, ¿no? Claro. Quinquenal, pero... Y cantamos la marcha peronista, pero qué sé yo, sí. Pero digo, eso, vos sabías que el plan quinquenal, eran 5 años, pero digo, esto plurianual, no sé, serán 2, 3, no sé. Pero bueno. Pero los mandatos eran de 6. Claro, exactamente, sí. Así que bueno, el tema del plurianual es una idea de continuidad de Guzmán, efectivamente. Él va a estar apuntando a este año y el que viene, efectivamente. Sí, plurianual. Y perdóname, mínimo 2, ¿no? Una consulta. Sí. Estamos con el señor Marco Giorgetti y estamos con Laura Serra. Porque todo esto tiene algún sentido, o tiene más sentido, si hay una pelea contra la inflación dura. Digo, ¿hay algún proyecto caminando? Porque la verdad que cualquier plan plurianual y cualquier acuerdo con el fondo, hacerlo con un 40 o 50% de inflación anual, es como muy complicado desde todo punto de vista. Generalmente se intenta alguna pelea, pero hasta aquí yo no he visto que sea parte ni de la negociación con el fondo, ni del plurianual. ¿Ustedes han visto algo? No, me parece, ¿no? Hay que esperar un poco a cómo va a venir el presupuesto 2022, si esto va a estar inserta dentro del plan plurianual. Claro.
La verdad, Pato, es que hoy por hoy son todas conjeturas. Poder alimentar todavía más la incertidumbre. Exactamente. No creo que sea pero muy conducente, coincidís en que tiene que haber alguna herramienta para decir bajemos la inflación más, me parece, ¿no? Pero bueno, digo... las herramientas hoy por hoy no están dando demasiado resultado. De hecho, acaba de abandonar su cargo Débora Giorgi. Sí. Que era la segunda de Feletti en Comercio Interior, así que es una pelea que la verdad está la inflación ganándole a todos los gobiernos, más allá de los signos políticos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Está la futura diputada Margarita Stolbizer en línea, sí, porque tiene que asumir el próximo 10 de diciembre, pero bueno, el martes efectivamente. Margarita, ¿cómo le va? ¿Nos escucha? Buenas tardes. Sí, nos escucha bien, ¿no? Hola. Sí, yo los escucho perfecto. ¿Cómo les va? Un gusto, empezar el reencuentro con ustedes. Igualmente, igualmente. Bueno, Margarita, estamos sobre las 5 en punto de la tarde. 2 minutos la pausa y empezamos la nota con Margarita Stolbizer, de regreso. A ver, antes, ¿ves número cuánto que es diputada? ¿La tercera, Margarita? ¿La cuarta? ¿Qué oportunidad es esta de que es diputada nacional? No, la quinta. ¡Apa! Quinto mandato. Bueno, claro. Ahí estamos. Bueno, Margarita Stolbizer, en un minuto estamos en DTV El Análisis. Ya venimos. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Mis viejos no tuvieron una vida fácil y siempre se esforzaron para que yo tenga una vida mejor. Mi sueño es tener una casa y una familia. Y por eso, que hoy tengo mi trabajo, siento que estoy cada vez más cerca de lograrlo. Yo creo que la asignación universal por hijo fue parte de mi vida y de mi camino hasta acá. Soy técnico electrónico y trabajo en la central hidroeléctrica de Cinco Saltos. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Hola, buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo están? Esto es DTV Entrevistas. ¿Cómo te ves desde acá unos años, Carla? Ay, qué pregunta, me estoy preguntando. No tengo la respuesta. A terapia. Tenés una idea de hacia dónde vas. Ahora, ¿dónde vas a estar en 2 años? Y bueno, lo interesante es el tránsito. Y sí. Después, lo que sea. Siempre los días me parecen cortos. Quisiera que tuvieran 48 horas. Y ese en algún momento, bueno, pará, ¿no? O sea que el futuro es eterno, no sé, está lejísimo. Para mí, claro. Sí. DTV Entrevistas, jueves 23 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Bienvenidos y bienvenidas a esto que es el resumen semanal. Vengo de una región de los 800 kilómetros de costa. Hoy, siempre lo digo, esta va a ser una temporada extraordinaria. El cáñamo es una variedad dentro de la planta de cannabis.
con cualquier acreedor que tomaste una deuda verificada, tenés que arreglar como en la vida. Tenés que tener la seguridad de que cuando el Congreso argentino te elige y te distingue con este premio, lo hace convencido de que la luz más fuerte que nos permitió dejar atrás la oscuridad, te tocó representarla a vos, a tu trabajo y a tu persona. DTV, el resumen. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona. Un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Cuando la vi, dije, este gato lo quiero tener, lo quiero cuidar. La vi a Pope, que era más chiquita que un gato. Como vivo en departamento, eso me pareció buenísimo y llegó a nuestra familia. Apenas llegó, ya generaron un vínculo muy lindo. Están ellos buscándose mutuamente todo el tiempo. Teníamos que hacer cargo de la vacunación, de la desparasitación, de la castración. Así que nada, asumimos esa responsabilidad. Hacer que todo sea más lindo, más feliz, un ambiente más cariñoso. Fue él y es él. Van a estar agradecidos de por vida. Protenencia. Buenas prácticas para la adopción responsable de perros y gatos sin hogar, porque la amistad no se compra. Conoce las 5 premisas básicas de la adopción responsable entrando en www.argentina.gov.ar/protenencia. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Amán. Bueno, lo dicho, estamos con la diputada Margarita Stolbizer. Diputada, otra vez el saludo, ahí está. Y la primera pregunta, diputada, es un tema muy sensible, que es el acuerdo con el Fondo Monetario o no. El gobierno indicaría que habría alguna posibilidad de acuerdo en enero, algunos dicen antes de febrero. Pero a ver, Margarita Stolbizer, ¿qué dice? ¿Hay que firmar un acuerdo? ¿Qué es lo que no habría que negociar? ¿Qué es lo que hay que preservar? ¿Qué idea tiene de un tema que va a ser la gran cuestión de lo que viene, Margarita? No, primero que nada, ustedes van a recibir mi opinión de la misma manera que vienen recibiendo la de todos los integrantes de nuestro interbloque de Juntos por el Cambio, sí. Todos en favor, digamos, de la necesidad de que se cierre un acuerdo. Es impensable para la Argentina seguir resistiendo, digamos, a cerrar un acuerdo. Ahora, atrás de todo esto no es simplemente decir, bueno, votamos y acompañamos un acuerdo, sino que es central saber qué tipo de acuerdo. Y sobre todo el gobierno está comprometido a enviar conjuntamente con eso un plan o un programa plurianual, la idea del presupuesto en su conjunto, todo eso es un paquete que nosotros hemos manifestado, una disposición por supuesto porque es un momento clave para la Argentina. Y si algo tiene hoy la oposición, la principal coalición opositora que somos nosotros, es una responsabilidad muy grande para acompañar a este gobierno para que llegue al mejor destino, entre otras cosas porque nosotros pretendemos constituir una alternativa de reemplazo después del 2023 y queremos que a la Argentina le vaya bien. Está. Laurita. ¿Cómo le va, Margarita? Bienvenida nuevamente a la Cámara de Diputados. Gracias, Laura. Un placer. No, preguntarle porque tengo entendido que ustedes, junto con Emilio Monzó, que han sido electos, van a integrar un grupo dentro del interbloque Juntos por el Cambio. Quería preguntarle cómo digamos, si esto efectivamente es así, cómo va a ser su interlocución, la dinámica interna dentro del interbloque y por qué concretamente han decidido formar un sector por separado del bloque del PRO. Bueno, primero que nada porque no somos PRO, claro. Digamos.
El interbloque de Juntos por el Cambio está conformado por esos bloques que son el PRO, el radicalismo, la coalición cívica. Nosotros no pertenecemos a ninguno de esos tres partidos y por lo tanto es casi natural, digamos, que vayamos a otro bloque dentro del interbloque, porque creo que eso es lo que no debe quedar ninguna duda respecto de nuestro compromiso con el proyecto general que representa todo el interbloque, a lo que me refería antes, pensando sobre todo a futuro. Yo estoy como un poco ajena todavía a esa dinámica propia del Congreso y del interbloque, por lo tanto espero, ni bien nosotros podamos la semana que viene jurar e ir formalizando nuestra incorporación, hacerlo tanto en la Cámara como en el interbloque y reunirnos con los jefes de los otros bloques, digamos, que componen Juntos por el Cambio y ahí, digamos, coordinar cómo va a ser nuestra dinámica de funcionamiento. Pero sí está confirmado que junto con Emilio Monzó, con Sebastián García de Luca y Domingo Amaya vamos a conformar un bloque dentro del interbloque. Diputada, ¿cómo le va? Marco Giorgetti, aquí desde el piso. Consultarle si tiene nombre para el bloque, al tener tantas identidades distintas dentro de este armado. Hay peronismo, está usted que es del GEN. ¿Charlaron el tema del nombre? Hemos charlado y la verdad es que estamos buscando algún nombre que represente un poco esta idea de amplitud. Para nosotros es importante llegar al interbloque con la idea con que nosotros, sobre todo Emilio Monzó y yo, competimos en esta elección, que es esa idea de amplitud que creo fue la clave del resultado, del buen resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, que lideró sin duda Facundo Manes, pero que refleja sobre todo lo que nosotros pretendemos de esta coalición, que es una apertura mayor hacia adelante. Entonces nuestro nombre va a tratar de estar vinculado, digamos, en la identidad con esta idea de que no somos solamente nosotros, sino que realmente pretendemos desde ahí trabajar en función de la unidad, por supuesto, pero también de una amplitud en la diversidad. Margarita, y una consulta, digo, ¿cómo? Yo creo que lo va a vivir usted con comodidad, por eso comparte espacio con Monzó, ¿no? Pero Monzó ha sido muy explícito cuando era oficialista, buscando puentes con Sergio Massa, que era opositor. Él decía que era como muy necesario un acuerdo con parte del peronismo, decía Emilio Monzó en ese momento. Digo, y ahora, ¿no puede haber sectores que donde está Monzó, donde estaría Margarita Stolbizer, que haya algún acuerdo con parte del oficialismo? Hoy Massa es el presidente de la Cámara. ¿Podría habilitarse algún tipo de, no sé si de negociación o de diálogo en función de problemas comunes? Larreta me parece que no está tan lejos. ¿Cómo lo ve? A ver. Nosotros primero reivindicamos el diálogo. El partido de Emilio Monzó se llama el Partido del Diálogo y la verdad es que siempre hemos planteado que a la Argentina le hacen falta espacios de diálogo, de construcción de consensos. Pero de ninguna manera se puede pensar en ningún acuerdo por afuera del marco que para nosotros es el interbloque. Hemos sido en esto también muy claros en el sentido de que cualquier convocatoria al diálogo, se habla mucho de que el gobierno llamaría a la oposición y demás. Siempre decimos dos cosas. La primera es pónganse primero de acuerdo quienes integran la coalición oficialista, después veremos qué se habla. La otra cuestión es que el diálogo para nosotros pasa por el Parlamento. El diálogo es con una agenda, con un contenido, no es un diálogo en abstracto, no es una fotografía. Y entonces en el Congreso eso se hace institucionalmente a través de los bloques. Y nosotros estamos dentro de ese interbloque a través del cual se pueden hacer los acuerdos parlamentarios. Sí. Recién decía Laura, contaba Laura de los problemas que tiene de convivencia el oficialismo dentro del propio espacio de los diputados de lo que es el Frente de Todos. Ahora, usted lo plantea y está empezando y a lo mejor tiene razón. Pero también, Margarita, la verdad que uno mira, no voy a dar nombres, ¿no? Uno mira los integrantes en conjunto del PRO, de la coalición cívica, ahora ustedes, digo... Y van a tener que trabajar mucho para tener posiciones comunes, me parece, ¿no? ¿No ve que hay, ideas y manifestaciones que son bastante amplias en el arco de la oposición o no, Margarita? Se lo pregunté con elegancia, ¿eh? Sí.
No, sin duda, y un poco esto era lo que les decía antes, en el sentido de que somos conscientes de la amplitud y queremos poner en valor la amplitud, y la amplitud es la diversidad, justamente. Así como es importante que en la Argentina, yo creo que parte de la madurez hacia dónde debe ir la Argentina es entender que los acuerdos no son simplemente la sumatoria de gente o de partidos para ganar una elección, sino que esto tiene que tener un sostén que se base en un acuerdo programático. Entonces, las discusiones se dan sobre la base de una agenda con contenidos que diga, bueno, cuál es la posición frente a determinados temas, qué es lo que queremos hacer hacia adelante. Y la discusión no puede ser una discusión de mera coyuntura, a ver qué cosa hacemos frente a determinada iniciativa del oficialismo. Es pensar realmente cuáles son las cosas que nosotros queremos llevar adelante como modelo de país, sobre todo. Las discusiones van a ser fuertes, no tengo duda, pero me parece que teniendo claro eso, que es a dónde vamos, el proyecto de país es tener claro qué país queremos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, y me parece que esas tienen que ser las grandes coincidencias que se busquen hoy adentro de un bloque, mañana en un gobierno. Diputada, quería preguntarle, porque uno habitualmente hasta ahora por lo menos, la dinámica en la Cámara de Diputados ha sido, esperar un poco a que el oficialismo defina qué temas quiere llevar al recinto, si convoca o no convoca sesión. La oposición o el resto de la oposición expectante, muchas veces hasta último momento, sin saber qué va a hacer el oficialismo, qué temas van a llevar al recinto, etcétera, etcétera. Un poco, digamos, la dinámica en torno a la iniciativa que tenga o no el oficialismo. Digo, ¿podría cambiar esta dinámica en esta segunda etapa del gobierno de Alberto Fernández, teniendo en cuenta de que, si bien ustedes tampoco son mayoría, como no lo es tampoco el Frente de Todos, bueno, tienen un número importante de diputados, hay legisladores o hay bancadas en el medio que quizás podrían articular algún tipo de estrategia con Juntos por el Cambio? Es decir, la pregunta concretamente es, ¿está en condiciones Juntos por el Cambio de impulsar una agenda propia de temas? ¿O, digamos, van a dejar que el oficialismo y el gobierno manejen los tiempos parlamentarios porque son ellos los que están gobernando el país hoy? No, por supuesto que nosotros tenemos que trabajar con una agenda propia y hacerlo en un doble sentido. Por un lado, venimos planteando desde lo que fue todo el proceso electoral, es que queremos llegar para poner un freno en realidad, y esto no es menor. Nuestro número es un número que sirve hoy para poner freno a lo que nosotros hemos considerado en algún momento un atropello, un divorcio de la realidad. ¿Y por qué lo digo? Durante todo el año y medio de la pandemia, mientras que todos los argentinos han estado ocupados y preocupados con la enfermedad, los contagios, la falta de las vacunas, la crisis del empleo, digamos, en el Senado, la titular del Senado se ha preocupado por impulsar 2 reformas judiciales, digamos, como si eso hubiera sido la gran preocupación de la Argentina o el gran problema a resolver. En diputados fueron frenadas. Bueno, yo creo que es muy importante para nosotros también evitar que el número con el que contaba el oficialismo se convierta en este atropello que es tener solamente una agenda propia, una agenda oficialista. En un sentido positivo, la respuesta a la pregunta es: nosotros tenemos que llegar también con una agenda propia, una agenda que aborde tanto las cuestiones sociales como institucionales. Por ejemplo, doy un tema que para nosotros ha sido realmente una de las banderas que hemos sostenido, que es el tema de boleta única. Claro. Hay que mejorar nuestro sistema institucional en materia electoral. Ese es uno de los temas. No estoy diciendo este es el más importante, es el primero de la agenda, pero lo doy como uno de los ejemplos que nos permiten a nosotros llegar con un criterio propio y una agenda propia. Diputada, el tema boleta única, ya que lo toca, como en otros que son transversales, que le sucede también al oficialismo, hay sectores internos que quizás no están del todo de acuerdo. En Juntos por el Cambio todos opinan igual sobre boleta única, porque en la oportunidad en que se discutió aquí en la Cámara de Diputados y que se aprobó, después en el Senado no avanzó, y el presidente del bloque mayoritario en el Senado era Miguel Ángel Pichetto, que hoy están Juntos por el Cambio. Entonces, se da esto también en ambos frentes o grandes colisiones,
que estos proyectos, estos grandes temas, terminan teniendo traspié por la dinámica misma de las coaliciones al interior de cada una de ellas. Sí, yo no conozco en realidad qué opiniones distintas puede haber sobre este tema, no ignorando que pueden existirlas, por supuesto. Ustedes tal vez conocen mejor que yo esa dinámica interna de los bloques y de cómo algunos se han manifestado. De lo que nosotros hemos trabajado durante toda la campaña electoral, que es mi incorporación, digamos, en esta coalición, prácticamente todas las personas se han manifestado en favor del tema de boleta única. Yo creo que además llevamos muchos años ya con una discusión muy pendiente que tiene que ver no solo con institucionalidad, mejora de transparencia, tiene que ver con otros temas de debate urgente de la agenda de la Argentina, como son las cuestiones ambientales. La verdad, llenarnos la boca defendiendo la cuestión de los recursos naturales y el ambiente y seguir imprimiendo tanta cantidad de boletas va a contramano de cualquier lógica, digamos. Así que creo que en esto hay una opinión muy, muy clara, pero bueno, posiblemente cuando yo llegue al bloque empiece a conocer alguna discordancia. Diputada, una cuestión, porque además usted tiene antecedentes, como decía, va a comenzar su 5º mandato. ¿Qué mirada tiene usted, no sé si de manera pública o privada, de por qué no fue tan mal económicamente en estos 40 años de democracia, donde hemos intentado con casi todos, radicales, liberales, peronistas, más liberales, y la verdad que todos los índices sociales y económicos han decrecido en estos 40 años de democracia? Ninguno ha acertado, ninguno ha acertado. Digo, ¿usted tiene alguna interpretación, idea de por qué no fue como no fue en materia económica, que ninguno acertó con el rumbo? Bueno, un poco les reitero algo de lo que decía antes. Argentina hace muchos años que no tiene ámbitos de diálogo, de construcción de consensos, y si algo se necesita para pensar en una mejora económica, en condiciones para el crecimiento, la productividad, son políticas estables, es previsibilidad. A la Argentina le ha faltado previsibilidad y por lo tanto confiabilidad durante mucho tiempo. Y me parece que estas cuestiones no se pueden medir solamente a partir de variables económicas. Yo trabajo, como ustedes saben, en temas más vinculados con la justicia, con la transparencia, y lo cierto es que en la medida en que la Argentina no pueda exhibir hacia afuera la existencia de una justicia realmente independiente, ¿quién invierte en un país donde cree que le cambian las reglas de juego, donde cree que se tiene que ir a la justicia actúa, digamos, con criterios discrecionales? Me parece que estas son cosas que tenemos que reparar para atender. No se trata solamente de resolver los temas estos desde la economía, se trata de ver cómo construimos un país previsible, y la previsibilidad como la competitividad son valores que se construyen no solo desde la dimensión de la economía. Bien, diputada, que justamente usted hacía referencia a la cuestión judicial, los temas judiciales que usted lleva y ha llevado muy bien. Y uno de los temas que ha llevado con mucho ahínco tiene que ver con, bueno, esta causa tan polémica de Otesur Los Sauces, que, bueno, tuvo novedades hace pocos días con el sobreseimiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero bueno, ayer se conoció que Fernando Carnero, el juez Fernando Carnero, va a integrar el Tribunal Oral Federal número 5, que eventualmente podría volver a juzgar a la vicepresidenta si la Cámara de Casación revoca este sobreseimiento que recae sobre la actual presidenta del Senado. Digo, en resumidas cuentas, ¿qué expectativas tiene usted? ¿Cómo vio el sobreseimiento de Cristina? ¿Qué posibilidades hay de que esta causa pueda ser efectivamente llevada a juicio? Que es lo que justamente usted estuvo bregando. Claro, no, el sobreseimiento, que hay que entenderlo realmente como el cierre del juicio antes de que se abra, una cosa inconcebible, lo dijo la jueza Paliotti en su voto en disidencia. No había ninguna razón para que se evitara iniciar el juicio oral y público en el que se iban a exponer, digamos, todas las pruebas que se acumularon durante mucho tiempo, respondiendo además a lo que antes de ahora habían dicho muchos fiscales, jueces y camaristas, en el sentido de que debía haber un juicio oral. Es el modo normal de terminación de todos los procesos y no hay razón para que este haya sido una excepción, digamos.
Por lo tanto, yo creo que respecto de ese fallo estamos frente a un escándalo que es político y también es jurídico. La expectativa está puesta en que a partir de la apelación del fiscal de la causa, la Cámara de Casación decida revocar ese fallo y ordenar que el juicio se haga. Después pondremos, obviamente, la mirada en el desarrollo del juicio. Yo creo que eso es lo importante. Como ustedes saben, el juicio se hace para alcanzar una declaración de inocencia o de culpabilidad. Es muy raro pensar que los propios imputados renuncian a esa posibilidad de ser declarados inocentes. Es que el interés era justamente que la causa no se abriera, que el juicio no se abriera, para que en ese proceso oral y público no tomáramos conocimiento todos los ciudadanos y ciudadanas de todo lo que hay encerrado hoy en ese cuartito de retiro donde se acumulan las pruebas. Y ya que estábamos hablando de la cuestión judicial, no puedo menos que preguntarle de lo que, bueno, nos enteramos ayer con esta decisión del procesamiento del expresidente Mauricio Macri por el juez Baba. El expresidente alegó que él está sufriendo, él está siendo víctima de una persecución judicial. ¿Usted coincide con estas apreciaciones del expresidente? ¿Cree que hay una animosidad contra Macri? Primero, digamos, en rigor de honestidad, yo tengo que decir que no conozco la causa. Con lo que les digo que cuando opino de la causa Otesur y los sauces es porque realmente conozco mucho de lo que hay allá adentro. Claro, no me pasa con esta causa. Entonces, mis opiniones hay que tomarlas con esa parcialidad, digamos. A mí me da la impresión, por lo que he conocido a través de los medios de comunicación, que el juez ha tenido una actuación muy desprolija, muy discrecional, por supuesto, y esto es lo que afecta a la credibilidad sobre su decisión en este momento del procesamiento. Yo no creo en el lawfare en ningún caso. Creo que en realidad lo que hay que hacer es mirar un poco cuáles son los elementos que las causas tienen para llegar a esas convicciones, pero me da la impresión que esa ha sido una causa manipulada con un sentido político, sobre todo, insisto, porque el juez es quien no nos ofrece garantías. Diputada, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero la verdad yo nunca lo he escuchado. Le pregunto cómo tramitan estas cosas en el caso suyo con Monzó, porque a Monzó uno nunca lo escucha hablar de problemas judiciales. Y alguna vez lo que ha señalado él y otra gente como Pichetto, que ahora integra también el espacio, es que uno de los modos de tratar de buscar algún punto de consenso es como separar las cuestiones judiciales de la política, porque si no es como imposible avanzar, que es siempre un tema, está coincidiendo, que es siempre un tema que va a obstruir cualquier tipo de acuerdo. No sé si se lo ha dicho así Monzó, se lo ha expresado, o sabe que piensa así o no. ¿Cómo es, diputada? Digamos que los dos sabemos lo que pensamos y tenemos grandes coincidencias en todas las cuestiones de fondo. A mí me parece porque, tomando un poco parte de su pregunta, siempre me hace un poco de ruido cuando frente a la corrupción los políticos dicen es un problema judicial. La verdad es que nunca vamos a terminar con la corrupción y con todos los efectos tan nocivos que eso tiene, en la medida en que no creamos que la política tiene la principal responsabilidad frente a la corrupción. Porque podemos mandar una causa a juicio, un hecho a juicio, y todos sabemos que el promedio de duración para que eso termine... Claro, son 20 años, exactamente. 20 años. Y mientras tanto, la corrupción se reproduce si realmente no cambiamos los comportamientos desde la política, ¿no? Y también siempre creo que atrás de esto debe haber un compromiso ciudadano distinto, en el sentido de cómo se elige, a quién se elige y qué tipo de exigencias pone después la ciudadanía en aquellos a los que elige. Sí. Diputada, aprovecho que había mencionado la agenda con la que va a volver a tener una banca aquí en la Cámara de Diputados. Le pregunto qué proyectos, si le queda un pendiente de su última gestión como diputada o si viene con proyectos nuevos. Y por uno puntual que la oposición estuvo reclamando, Juntos por el Cambio estuvo reclamando durante los últimos años, que es el proyecto de ficha limpia. Si tiene posición sobre este proyecto y obviamente sobre los que usted trae de su autoría. Me parece que se cortó. Sí, ahí está, yo llevo, por supuesto, una agenda pendiente. Son más la cantidad de proyectos que nunca pude aprobar que aquellos que aprobé. El año pasado presentamos, yo presido una ONG Bajo la Lupa, y el año pasado presentamos en la Cámara de Diputados, cuando estaban en discusión los temas de reforma judicial,
algunas propuestas vinculadas con este tema amplio, digamos, justicia y transparencia. Algunas de esas cuestiones tienen que ver con ficha limpia, digamos, pero creo que hay muchas otras. En el caso, y ahora se ve también con estas causas de las que hablamos, en el caso de que haya un funcionario público imputado de delitos de corrupción, delitos relacionados con contra la administración pública, hay que poner por ley la severidad que la doctrina ya ha establecido. En los últimos días el doctor Gargarella habló un poco de esta cuestión, cuando dice, cuando hay un funcionario público, los funcionarios, así como tienen privilegios, deben tener cargas. El funcionario es el que tiene a su cargo la prueba de que si se enriqueció no lo hizo ilícitamente. El funcionario tiene que tener a su cargo o sea, no debe tener, como tienen todos los demás, una presunción de inocencia. Es quien tiene que demostrar que no cometió el delito. Bueno, estas son algunas de las reformas. Tengo sumamente, sí, le digo que lo han cuestionado bastante a Gargarella por el principio de culpabilidad. Claro. Parece original, claro, pero la verdad que yo no soy abogado, pero es raro plantearlo, ¿no? Uno siempre conoce el presupuesto de inocencia. Le iba a preguntar desde mi absoluta ignorancia si eso no requiere una reforma de la Constitución. ¿No? Claro. No, ustedes fíjense, porque me parece que hay que mirar algo de lo que mucho no se habla, que es el artículo 36 de la Constitución. El artículo 36 es el que se refiere a los atentados contra el orden democrático, digamos. Fíjense en el nivel de gravedad que pone en un párrafo siguiente a los delitos que se cometen en contra de la administración pública, y dice respecto de estos delitos, a los que considera particularmente graves, aquel que cometa un delito que conlleve enriquecimiento tiene las mismas penas que los otros, que el que atenta contra el orden democrático. Dentro de eso es la inhabilitación. Y la otra carga es que son delitos que no prescriben y no pueden ser beneficiados con indulto o amnistía, por ejemplo. Fíjense en qué punto de gravedad lo pone. La doctrina instaló desde hace muchos años que el funcionario público, cuando es investigado por enriquecimiento, hay una inversión de la carga de la prueba por su condición de funcionario, y es él quien debe probar que si está enriquecido no lo hizo ilícitamente. Dentro de esa misma teoría es que nosotros planteamos el funcionario público, por serlo, por esa condición, es quien tiene que tener muchas más exigencias y menos garantías. O sea, hay algo que es una discusión adentro de Juntos por el Cambio también. Sí, claro. Todos los tratados internacionales de derechos humanos exigen solamente un doble conforme para tener una condena. En la Argentina te piden que haya no sé qué cantidad de sentencias y de conformidades. Cualquiera tiene tanta cantidad de recursos que después hace ilusorio el fin del juicio o conseguir una sentencia. Acá nunca hay una condena. Eso pasó con Menem, no nos olvidemos, y la negativa de desaforar a Menem estaba vinculado con esto. Nunca había una sentencia definitiva. Y eso es lo que nos va a pasar. ¿Eso qué genera? Genera esa idea de impunidad, de que nunca frente al delito, sobre todo de un sector de poder, hay castigo. Porque la impunidad hay que mirarla siempre en relación a los poderosos. Es la impunidad del poder. Lo que da impunidad es el poder. Y esas son cosas que hay que cambiar. Sí, el poder político o el poder económico, todos los poderes. Tal cual. El poder político, el poder económico, por supuesto. Está. ¿Una pregunta, Laurita? No. Yo lo que le quería preguntar es que tiene que ver con lo que yo le planteaba antes. Usted me dice que tiene que estar inmerso en una cuestión de transparencia, que yo coincido con usted. Pero digo, ¿no cree que hay como mucha demanda entendible social de gente que la está pasando muy mal económicamente y que es gente que tiene poco tiempo, Margarita? Sí, o largo tiempo de postergación, ¿no? Sí, no, lo que tenemos que tener claro también es cuáles son aquellas cuestiones que se pueden o se deben discutir en el Parlamento, de aquellas que dependen casi exclusivamente de una política pública llevada a cabo por el Poder Ejecutivo, ¿no? Sí. Me quedan dos preguntas sobre cómo va a estar conformado o cómo va a ser la relación interna en Juntos por el Cambio con estas nuevas conformaciones de bloque. Primero, si tiene una
posición tomada sobre la presidencia del interbloque, si ustedes opinan como nuevos integrantes, porque ahí se ha dado todo un debate casi a cielo abierto sobre las presidencias de los bloques en Juntos por el Cambio, con diversos trascendidos. Si tienen opinión, si tienen algún candidato o si eso se define en otro ámbito. Concretamente, ¿ustedes votan a Negri o no como presidente del interbloque? No, nosotros no estamos metidos en esa discusión para nada. Bien, y si después del 10 de diciembre, por la participación que tengan en el nuevo bloque, van a tener un lugar en la mesa de Juntos por el Cambio, o la mesa de Juntos por el Cambio sigue con las autoridades que tiene actualmente. No, eso es lo que nosotros esperamos, por supuesto, incorporarnos a la mesa. Bien. Y Margarita, usted hace mucho, pero Monzó también, digo, la convivencia, no está Carrió, pero con la convivencia con la coalición cívica, ¿va a ser particularmente sensible o no? No, sobre todo con la coalición cívica, con quienes yo les digo, tengo coincidencias en todas las cuestiones de fondo, No, tengo muy buena relación con la mayoría de ellos, o con todos los que conozco, diría. Yo a veces aparezco como que tocan algunos con alguna sensibilidad cuando yo fijo una posición de manera muy terminante, pero la verdad es que tengo en general muy buenas relaciones personales con todos. Y Margarita, ¿y usted qué cree o qué supone, cuál va a ser el futuro de Macri? Digo, porque la verdad que Monzó lo daba como parte de un ciclo concluido, pero otros no. ¿Usted qué cree ¿Qué cree que va a ser Macri en 2 años? A mí no me gusta jubilar a nadie, no me siento en condiciones de jubilar a nadie, porque siempre creo que todos deberían pedirme a mí que me jubile a esta altura de la vida. Así que no lo voy a hacer respecto de otros. Sí lo veo a Macri como muy envalentonado él en la reconstrucción de un liderazgo. Así que, pero esas serán cuestiones que en su momento tenga que dirimir su partido. Estamos. Bueno, Margarita, digo, es la 5ª vez, pero digo, ¿hay la misma ilusión o cuando se registró la primera diputación de Stolbizer, que si no me equivoco fue por el radicalismo, había como un poquito más de ganas o de ilusiones, o no? Me cortó la comunicación. No, sí, lo que yo decía era que cómo es esta Stolbizer que va por su 5º mandato en sociedad con Monzó, de aquella del primer mandato, hace más de 20 años, que si no me equivoco era representando a la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, claro, la diferencia es abismal. Solo con verme y mirar el documento con los años, se imaginan que ya llego con más experiencia, pero también, obvio, muy cansada también. Así que igual lo hago con entusiasmo y pienso hoy mucho más que en el rol como parlamentaria sentada en la banca, me pienso como parte de una coalición que quiere ser gobierno dentro de 2 años. Así que la verdad es que lo tomo en ese sentido. Es como bastante diferente de la situación. Ahí estamos, bueno, Margarita Stolbizer. No. Tengo que ir. Perfecto, sí, cómo no. Margarita, gracias y hasta cualquier momento. Hasta entonces, la próxima nos vemos acá. Chau, chau. Gracias a ustedes, nos veremos pronto. Chau, chau. Muchas gracias. Chau, chau. Bueno, muy bien, y estamos ahora con el señor Marcos Giorgetti. Exacto. Placas, hablando de qué, señor, por favor. Me parece que te va a interesar el tema. A ver. Libros, literatura. Muy lindo. A ver qué pasa con la literatura. Para el fomento de la lectura y el libro. Terminé de leer el último de Pérez Reverte, que me gustó. He leído otras cosas, pero El Italiano se llama. Es una muy linda novela para viaje, así que me gustó, me gustó. Bien. He leído otros que me gustaron más de Pérez Reverte, pero me gustó. Una historia de la guerra. ¿Lees en el viaje? Sí, leí, tenía más tiempo, ¿viste? Así que era una novela para eso. Sí. El Italiano se llama. Perfecto. Dale, a ver, ¿qué vamos a pasar con los libros? De fomento de lectura y el libro. Mira vos. Diputado Osmar Monaldi, del PRO, del norte, la provincia de Jujuy. Objetivo del proyecto del diputado del PRO, fomento a la industria editorial independiente. Mira vos. Hay mucho sello, hay mucho editorial chica, ¿eh? La verdad que, mira. Y me pareció una iniciativa que plantea una particularidad que me llamó la atención. Establece que para el envío, por correo electrónico de un libro y da un tamaño específico, deberá cobrarse al usuario el costo del envío de una carta simple. Mira vos. Para que las editoriales pequeñas puedan hacer envíos a bajo costo a través del correo
argentino, obviamente, sí. Y esto deja fuera las grandes editoriales. Pero vos sabés que yo tengo un amigo, un compañero periodista que se dedica justamente a prensa de libros y después tengo algunos colegas que escriben y que se manejan mucho en el mundo editorial. Y es un mundo muy amplio, no es que la edición está concentrada. Tenés 2 o 3 editoriales grandes, claro, o 4 o 5. Pero después hay muchas pequeñas, sí. Pero decenas, centenares tenés, ¿eh? Exacto. De que algunos, por ejemplo, muchos dedicados a la poesía, mucha editorial chica. Exacto. De 500 ejemplares, 300 ejemplares, 1000 efectivamente. Exacto, alcance de esta medida. ¿Quién podrían estar adentro del beneficio? Solamente editoriales independientes. ¿Y qué se entiende por editorial independiente? Aquella industria que no depende de ninguna editorial o grupo editorial. Efectivamente. Que son los 2 o 3 que marcabas vos. Sí. Cada libro impreso por la editorial independiente deberá llevar en el mismo acto de impresión un logo que lo identifique como parte de una editorial independiente, y con este requisito ya estaría alcanzado por el beneficio que plantea como objetivo del envío a través del correo argentino con el costo simple de una carta. Porque te digo, yo que a veces mando libros, si los mandás por encomienda, el costo es importante, efectivamente. Sí, claro. Y si lo mandás al exterior, ni que hablar. Es prohibitivo, efectivamente, sí. Así que esto sería, bueno, claro, la carta era una carta barata, efectivamente. Sí, exactamente. Requisitos para estar alcanzado por este beneficio. El único requisito que plantea a las editoriales independientes este proyecto de ley es que estén inscriptos en un registro del envío del libro que deberá ser creado por la Cámara Argentina del Libro. A mí, a veces estas cosas, explícame vos, Laurita, o vos. Sí. A mí, cuando aparecen tantas leyes, yo digo, después este señor que quiere mandar el libro y que se lo cobren como una carta, ¿hay algún empleado del correo que dice efectivamente? Hay una ley que dice que vos podés mandarlo. ¿Me entendés? A veces me parece que hay como muchas iniciativas muy loables que después cuesta que se apliquen en la vida cotidiana. Que los diputados reciben a un sector particular que les vienen con una inquietud y bueno, lo traducen en un proyecto de ley, pero que después en definitiva no termina avanzando. Exactamente, a veces es proyecto de declaración nada más, efectivamente. La verdad que es interesante, pero digo, bueno, nada. Hay que, después tiene que acordarse un empleado del correo de alguna ciudad que esto está vigente, efectivamente. Sí, en caso de que se sancione, obviamente. Este registro último tendrá como función llevar a cabo el control de aquellos libros editoriales independientes que sean enviados a través de este logo por el correo argentino. Así que es una iniciativa del diputado Osmar Monaldi que lo que pretende es un fomento a la industria del libro independiente. Muy bien, bueno, vamos con el tema deuda y el diputado Giordano, Frente de Izquierda, a ver qué dijo. Y consideramos que de la deuda externa global, desde el 2019 para acá se pagaron 12.000 millones de dólares. Inclusive la ley de emergencia del 2019, antes de la pandemia, tenía previsto un pago de 4.500 millones de dólares. Toda esa plata fue, digamos, a la usura internacional y se podría haber realmente aplicado. Y los derechos especiales de giro también se usaron para pagar. Sí, bueno, eso es una cosa completamente, ¿no? ¿Cómo decir? Nada, es decir, el FMI simula de que es un FMI bueno, que no tiene nada que ver con los ajustes de los 80, de los 90. Entonces las declaraciones de sus funcionarios son, le vamos a dar miles de millones de dólares, en su momento eran para la pandemia y demás, eran para los grandes bancos, las multinacionales. Pero acá vinieron casualmente 4.300 millones de dólares. Y uno esperaba que el gobierno dijera, bueno, eso nos da la razón, mirá, la deuda es, digamos, fue para nada. Es decir, la deuda no fue, digamos, para solucionar los males sociales. El Fondo Monetario presta eso para la pandemia. Haberse tomado de la pandemia para decir, en medio de la pandemia el gobierno no puede seguir pagando una deuda que el pueblo no vio, y sin embargo esa deuda volvió. ¿Esa utilización de estos fondos no tendría que haber pasado por el Congreso también? ¿Los legisladores no deberían haber autorizado para qué iba a hacer eso? Puede ser, pero la verdad que la deuda, tanto en el año 2000, ¿no?, que la deuda va atrás, un juez, como el juez Ballestero, haya dicho que la deuda era ilegítima y fraudulenta y fue al Congreso y el Congreso nunca la investigó. El propio Mauricio Macri hace 15 días atrás hizo una revelación. Sí. Uno podría decir, ¿no?, está en un tribunal,
viene el ejecutor de un delito y dice, la verdad que sí, tienen razón, lo que se está comentando, esa deuda fue para ponerle la plata a los bancos que habían hecho grandes negocios, se querían ir del país, el país no tenía plata, contrajimos la deuda para llevársela y se la llevaron. Y bueno, y si el gobierno de Alberto Fernández dice que también hizo un estudio del Banco Central diciendo que esa plata había ido a la bicicleta financiera y a la fuga de capitales, uno podría decir, nos tomamos de esos elementos para suspender los pagos de la deuda externa. Mientras dura la pandemia, lo invertimos en lo social. Ojo que esa plata, 12.000 millones de dólares, se podrían haber financiado un 90% un plan de viviendas populares de 500.000 y haber dado trabajo a 2 millones de desocupados. Sin embargo, eso no se hizo. Eso el pueblo trabajador lo vio y premió a la unidad de la izquierda logrando 1.300.000 votos al Frente de Izquierda Unidad. Bueno, ahí está el diputado Giordano, que termina ahora, el diputado Giordano, también el próximo 10 de diciembre. Señor Giorgetti, preparatoria Tenemos el próximo martes. Preparatoria martes 7 de diciembre, 12 horas, ya está convocada hace tiempo, y ahí se va a disponer de la jura de los nuevos diputados que van a asumir sus bancas a partir del 10 de diciembre, ¿no? Tendremos la nueva renovación. La sesión preparatoria obviamente la conduce, de ahí también se renuevan las autoridades. Sí. Tenemos... ¿Qué cambios va a haber ahí? Y ¿Hay algún cambio las vicepresidencias que corresponden a la oposición son las que resta saber, ¿no? Hoy estaba viendo algún reclamo, era una diputada santafesina del radicalismo planteando si iba a haber alguna mujer como autoridad de Cámara y me parece que no hay, ¿ves algo o no? Nada. Hay que, se tienen que definir internamente todavía cómo van a quedar los lugares, porque de eso depende también para quiénes son las vicepresidencias. Eso me parece que Juntos por el Cambio va a armar una palabra nueva, otro lío bárbaro, otro tole-tole, me parece discutir, ¿no? Sí. ¿A quién le toca? Sí. Porque yo me acuerdo que en su momento estaba Álvaro González, acordate, que después el macrismo pidió que lo reemplazara de Marchi. En realidad, ese lugar ahora... los diputados del interior decían, ya tienen la presidencia del bloque un bonaerense. Claro. Si la vicepresidencia de la Cámara también la tiene alguien del AMBA. ¿Qué el AMBA? Estamos siendo poco federales, entonces hicieron una especie de que estaba acordado la rotación y la termina teniendo el mendocino de Marchi. Seguramente ese lugar lo van a seguir reclamando las provincias. Si Ritondo sigue siendo el presidente del bloque del PRO, entiendo yo. Hay que ver cómo se termina de resolver. El PRO sigue, confirmaría que tiene más bancas que la UCR, por ende le correspondería la vicepresidencia que tiene actualmente en Omar de Marchi. El bloque PRO se supone que va a seguir siendo conducido por Ritondo, ¿o no? Eso está descartado. Eso está confirmado por lo menos por los propios diputados. El radicalismo por Negri. Y el radicalismo... Y la coalición cívica por López, me parece. puede haber cambios. El radicalismo no es así, porque me pone cara de incógnito, me pone Serra, pero bueno, nada. El radicalismo Negri dice que tiene los votos para seguir presidiendo el bloque. Y Negri va a ser el presidente del bloque y del interbloque también. En principio sí. Está bien. Pero normalmente estas cosas se resuelven en la previa de la sesión preparatoria. El lunes va a haber una reunión de los bloques donde ahí van a terminar de definir las autoridades, Pato. Así que no seas tan ansioso. Sí, claro. Vos querés saber todo ya. Hoy es todo lo que te podemos decir es lo que están hablando, digamos. Estamos, sí. Bueno, lo concreto es que la preparatoria, lo importante de la preparatoria es que van a asumir 127 diputados que fueron electos en las últimas elecciones legislativas. Cada uno va a ir asumiendo por bloques, por provincias, con distintas fórmulas de jura que ellos deberán escoger. Y irán asumiendo su banca. Y así queda conformada la nueva Cámara de Diputados. Pero hay que tener en cuenta de que recién van a poder entrar en funciones el 10 de diciembre. Efectivamente. Digamos, lo que vamos a ver es la ceremonia de asunción. Ya podrán, digamos, votar leyes a partir del 10 de diciembre. Eso Vi es un trabajo interesante, un trabajo interesante que indicaba que el 66% de las diputadas y los diputados que asumen, 66%, ya tienen alguna militancia o historia política, porque ya fueron diputados o diputadas, como el caso de Stolbizer o de Monzó, o porque provienen de diputaciones provinciales.
Es decir, apenas un 33% viene de otro lado, que puede ser, por ejemplo, el diputado del Frente de Izquierda de Jujuy, que tiene militancia gremial, pero en algún momento creo que pasó por la legislatura jujeña. Pero digo, el 66% viene del palo de la política ya, ¿no? Así que bueno, era un dato interesante. Y además sí, marcaba... Las legislaturas provinciales suelen ser el paso previo. Marcaba concretamente también, era un estudio que hacía hincapié en las profesiones, donde otra vez hay una notoria mayoría de abogados y abogadas, como suele acontecer, efectivamente. Bueno, ahí estamos. Decime. Hay que ver quién es el diputado de mayor edad que va a presidir el inicio de la ceremonia, digamos, de la sesión. No sé si alguien lo supera. Heller, me parece. Sí, Guajioja. Claro, no sé pero creo que está Heller, efectivamente. Bueno, ahí estamos. Exactamente. Hay un diputado que era defensor del pueblo de Jujuy. Ferreira. Exactamente, Ferreira, ahí está. Bien. Bueno, gracias a la producción. Vamos con un seminario que se planteaba hoy sobre paridad de género, y pasaba lo siguiente, esto decía la diputada Los Penato. A ver. Bueno, uno desearía que eso no fuera así sin tener que hacer modificaciones reglamentarias. Pero la historia nos demostró que hasta que no hubo ley de cupo, la participación de las mujeres había llegado a un piso del 6%, y hasta que no hubo ley de paridad, durante más de 10 años, el cupo se mantenía en el 38% y no lográbamos pasar esa barrera. Por eso es que nuestra Constitución nos autorizó, ¿no? En el 94 los constituyentes autorizaron las acciones afirmativas como una forma de ir acelerando los tiempos, que son muy largos, hasta que las mujeres tengamos la misma representación en todos los ámbitos sociales y obviamente también en este ámbito de poder que es el Congreso. Por eso es que muchos legisladores y legisladoras hace tiempo que venimos presentando modificaciones reglamentarias, muchas de las cuales se escucharon en el seminario de hoy, que son necesarias. Por ejemplo, establecer reglas respecto a la composición de las autoridades de la Cámara, ¿no? Que eso no sea simplemente una decisión absolutamente discrecional, sino que haya reglas que impidan una conformación completamente de un solo género. Eso me parece que es algo que tenemos que animarnos a debatir en la Comisión de Peticiones. Hay muchos proyectos presentados, como otros que también hacen a incorporar la perspectiva de género a nuestro reglamento. Estas sesiones que duran 30 horas, que transcurren durante toda la noche, claramente atentan contra la idea de la corresponsabilidad que nosotros promovemos, pero sobre todo atentan en la actualidad, donde las mujeres ocupamos gran parte de las labores de cuidado, la posibilidad de efectivamente cumplir bien los roles que tenemos, ¿no? Porque tenemos que pasarnos nosotros y todas las trabajadoras de la Cámara y los trabajadores de la Cámara. Así que esa es otra modificación reglamentaria para seguir incluyendo perspectiva de género en nuestra forma de trabajar. Bueno, esta es una vieja cuestión, no sé, Laurita, hace 20, 30 años que se habla de modificar los horarios de la Cámara por varias cuestiones. Era para mejor seguimiento periodístico, para evitar jornadas eternas y para que hay mucha mujer que sea más factible. Lo mismo pasa, creo que en el tema de las reuniones de comisión, creo que la virtualidad ha ayudado, ¿no? Me parece que no hay reuniones de comisión hasta las 3 de la mañana, me parece que está más ordenado. Tampoco el tema de las sesiones, con presencialidad tampoco se veían comisiones tan extensas. Exactamente. Sí podía pasar alguna que durara varias horas, pero no las maratones de las sesiones. Bueno, a ver, señor, el ex ministro del Interior, Randazzo, Florencio Randazzo, ¿Randazzo va a tener monobloque o se integra algún bloque? Para completar un poco lo que fuimos charlando durante el día. Se va a crear un nuevo bloque que se llama Identidad Bonaerense, junto a los 2 diputados de Consenso Federal. Que cambian su nombre y como Graciela Camaño, Alejandro Topo Rodríguez ya son de la provincia de Buenos Aires, se suma Florencio Randazzo y hacen un bloque de diputados. De tres. Sale Jorge Sarguini, ingresa Florencio Randazzo, en el más menos quedan en 3 y siguen integrando el interbloque federal.
junto con Córdoba Federal, de los diputados de Juan Schiaretti, y con los socialistas de Santa Fe. Sí, es un tema para Randazzo porque es un hombre de mucha exposición, fue ministro, fue candidato, no sé en qué comisión se podrá ubicar a lo mejor Randazzo, ¿no? Es un tema, va a ser difícil que acceda a un lugar importante, Consenso ¿no? Federal, por ejemplo, no tiene una banca en presupuesto y Hacienda. Claro. Y tenés un tipo como el Topo Rodríguez que sí se maneja muy cómodo en esos temas económicos, ¿no? Y seguramente seguirá siendo el presidente del bloque, así que Randazzo no va a ocupar la presidencia del bloque, ni tampoco la del interbloque. Randazzo tiene experiencia. Que se define también como lo de Randazzo fue senador provincial en La Plata, es un hombre que mantiene experiencia legislativa, pero vos acá siempre ves gente que viene del Ejecutivo, muchos no están cómodos con este rol acá, ¿no? Sí. De que tenés que debatir, tenés que lograr los votos necesarios. De las sesiones de 1000 horas, eso es lo que más los incomoda, sí. No, y sobre todo cuando no tenés una posición tan... digamos, una posición relevante, digamos, ¿no? Sino que formás parte de un cuerpo colegiado y bueno, hay que hacerse el nombre, ¿no? Por más que te llames Florencio Randazzo o quien sea, digamos, sos un par más dentro de 257 colegas. Sí, acá uno lo vio pasar a todos y ninguno le podía sacar brillo a la cámara. Le ha pasado a personas que venían con victorias electorales muy fuertes. Y claro. No, hemos visto exgobernadores que han venido aquí y bueno... Macri fue diputado, por ejemplo. Macri en algún momento. Yo creo que Macri era el momento en el que no había podido derrotarlo a Ibarra en ese momento. Pero creo que no llegó a cumplir. Claro, fue 2 años, fue diputado. Sí. Sí, convengamos también de que todo depende de qué interés vos deposites en tu banca, ¿no? Sí. Hay que ver si Randazzo efectivamente tiene interés en ser legislador. Claro. O, como sucede en muchos casos, la banca es un trampolín para otras aspiraciones políticas. Es muy posible que sea esta última. Sí, porque el trabajo que vos tenés como autoridad de Cámara o que tenés como jefe de bloque, un bloque importante, por supuesto que es decisorio, que es clave. Te da notoriedad. Exactamente. Cuando no tenés ese espacio es como complicado, efectivamente. Sí, exactamente. Y bueno, este interbloque federal no define aún cómo se coordina con el otro bloque federal, porque hace unas semanas que vienen diciendo abiertamente, públicamente, tanto Luis Illá como lo que era el bloque de Ramón. Exactamente, que están en un intento de ampliarse. 5 o 6 quedan ahí más o menos. No, quedan eran 5. 4, 5, claro. Pero también está el del Movimiento Popular Neuquino que sigue siendo un monobloque, pero tiene alguna intención de dialogar con Entre todos son 5, porque son 2 misioneros, 2 de Río Negro y la Neuquina. Es un neuquino, Rolando Figueroa. Bueno, y escuchame una cosa, y estos bloques van a ser, como me parece, muy importantes si el oficialismo quiere avanzar y no encuentra consenso con lo que es Juntos, que hoy por hoy me parece factible que no encuentre consenso en muchos aspectos. Habrá que ver cómo llega con esto, ¿no? Con los cordobeses. Siguen siendo los bloques del centro del recinto los que terminarán inclinando la balanza para un lado o para el otro. Tanto para Juntos por el Cambio como para el Frente de Todos van a ser fundamentales estos espacios y estos monobloques, porque tienen identidades provinciales que dependiendo de cada una de los intereses de cada provincia, terminan articulando con uno u otro sector. Hay que prestar atención a la izquierda, Van a tener 4 votos y en muchas iniciativas han apoyado al oficialismo, no votándolos, pero dando quórum. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo lo quería hablar, vos es que me adivinaste el pensamiento, porque yo los venía viendo a ellos, y claro, ellos pretenden acceder al poder a través de las elecciones en un sistema cuasi parlamentario, como es el nuestro, ¿no? Sí. Es un régimen presidencial, pero con un rol muy importante del Parlamento. Y la verdad que si vos pretendés de la izquierda llegar al poder a través del voto, digo, el votar en blanco en todas las posiciones y en todos los momentos no es el camino más conducente, me parece a mí, ¿no? Pero ellos generalmente tienen esa actitud, salvo en algunos momentos, como vos estás planteando, no estuvieron más cerca del oficialismo. Sí. Pero me parece que... Quizás dan quórum y se abstienen o presentan dictámenes propios,
para no apoyar al oficialismo, pero se sentaron al quórum porque al ser 4 pueden prestar, claro, al ser 4 puede ser clave. Pero pueden de pronto ayudar dicen, mucho. Mirá, sentamos 2 y 2 nos vamos. Exactamente. Sí. Y bueno, es un bloque donde además me parece que el perfil que llega, está la diputada del Caño. Con experiencia parlamentaria. Exactamente. Sí, y me parece, a lo mejor después esto no es así, pero me parece que con Giordano a lo mejor era como más difícil acordar algo con Giordano. Me parece, pero son opiniones, pero porque bueno, uno los ha visto y los ha conocido. Sí. Pero yo creo, coincido con Laura, con 4 hay que mirarlos, porque en muchos aspectos, claro, con 1, con 2, con 3... Iban a quedar por debajo de los liberales. Sí. Y terminan quedando empatados, porque esta última banca, la quinta banca que iba a ser de la lista de José Luis Espert, se la termina quedando Florencio Randazzo. Exactamente. Para cerrar. Ahí estamos. Bueno, estamos en la clave, tenemos que ir terminando. Señor Marco Giorgetti, un gusto enorme. Un gustazo. Hasta la próxima. Ella es Laura Serra. Laurita, bueno, un reencuentro con Laurita. Así que nada, hasta la próxima, Laurita. Nosotros terminamos acá. Enseguida hay más DTV. Gracias. Buenas tardes. Información. Análisis.